Firmé los papeles por ti, suegra. La sonrisa de Elena era helada. Mi cabeza ardía de fiebre, pero lo entendí al instante. Mi nuera acababa de robarme todo, mi casa, mi legado. 50 años de trabajo con Miguel, ahora en sus manos. Ella hablaba de cuidarme, de facilitar las cosas. Pero yo veía la verdad en esos ojos, ambición pura, triunfo mal disimulado. Todos creyeron en la nuera perfecta, nadie sospechó. Pero ella cometió un error, me subestimó. Y lo que pasó después jamás lo esperaría. Mi venganza iba a hacer que ahora me tratara como a una reina. Antes de contarte mi historia, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a desmoronarse, aunque en ese momento parecía solo una brisa de otoño más en nuestra hermosa Ciudad de México. Era una mañana tibia y yo estaba en la cocina preparando unos chilaquiles para el desayuno, como siempre lo hacía. Mi hijo Alejandro, un hombre trabajador y noble, bajaba las escaleras con esa energía de sus 30 y tantos años, sonriendo. Él era mi luz, mi orgullo, el fruto de un amor profundo con mi difunto esposo Miguel, que en paz descanse. Nuestra casa, una casona colonial con un patio interior lleno de bugambilias, era el nido que habíamos construido con tanto sacrificio y cariño. Miguel, con su pequeña imprenta en el centro, y yo, dando clases de costura y vendiendo mis propios diseños, habíamos levantado este hogar ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Siempre habíamos vivido bien, sin lujos ostentosos, pero con todo lo necesario y más, gracias a nuestro esfuerzo. Alejandro nunca nos faltó nada, recibió una buena educación y siempre fue un hijo ejemplar. Poco tiempo después de la partida de Miguel, hace ya algunos años, Alejandro me presentó a Elena. Ella era una joven hermosa, de ojos grandes y una sonrisa dulce, que trabajaba en el mismo corporativo que él. Desde el primer momento se mostró encantadora, atenta, cariñosa. Me traía pan dulce de la panadería de la esquina cuando venía de visita, me preguntaba por mis clases de costura, elogiaba mis tamales. Yo, con mi corazón de madre y con la soledad que me dejó la ausencia de Miguel, la abracé de inmediato como a una hija. Pensé que era un regalo del cielo para Alejandro y para mí, una nueva alegría en la casa. Nunca imaginé que esa dulzura era solo una máscara, una fachada cuidadosamente construida para sus verdaderas intenciones. Mi Alejandro, tan inocente en su amor, no veía más allá de esa sonrisa, y yo, cegada por la esperanza de ver a mi hijo feliz y por mi propio deseo de compañía, tampoco quise ver. Parecía que todo estaba bien, que la vida, a pesar de la ausencia de Miguel, nos regalaba una nueva oportunidad de felicidad, un nuevo comienzo, pero el destino, ese tejedor invisible de nuestras vidas, ya tenía otros planes y pronto me daría una lección muy dura sobre la verdadera naturaleza de las personas. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. La enfermedad llegó de forma silenciosa, como una sombra que se va alargando sin que uno se dé cuenta. Al principio eran solo pequeños malestares, un cansancio inexplicable que no se quitaba ni con el mejor café con leche de la mañana, un dolor de cabeza persistente, una punzada ocasional en el pecho. Yo, que siempre había sido una mujer fuerte y vital, acostumbrada a moverme de un lado a otro, a tejer, a cocinar, a cuidar mi jardín, empecé a sentir que mi cuerpo me traicionaba. Fui al doctor, claro, como buena mujer mexicana, pero los primeros diagnósticos no eran concluyentes. Es la edad, doña Sofía, me decía el médico del barrio. Necesita descansar más, bajar el ritmo. Pero yo sabía que no era solo eso. Sentía algo más profundo,
algo que me carcomía por dentro. Alejandro, preocupado, me insistía en que me tomara las cosas con calma, y Elena, como siempre, estaba ahí, con su actitud solícita y comprensiva. «No se preocupe, suegrita», me decía. «Yo me encargo de la casa, de la comida. Usted solo descanse». Y así fue como, poco a poco, Elena empezó a tomar las riendas de mi hogar. Al principio lo vi como una bendición. Estaba tan agradecida por su ayuda, por su dedicación. Ella cocinaba, organizaba las cosas, incluso iba al mercado por mí cuando yo no tenía fuerzas. La casa, que antes era mi reino, mi santuario, lentamente se convertía en un lugar donde yo era una invitada, una espectadora de mi propia vida. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación, la energía me abandonaba y la fatiga era abrumadora. Elena controlaba las llaves, las compras y hasta las visitas. «No la cansé mucho», les decía a mis amigas del vecindario cuando venían a verme, con una sonrisa que parecía proteger, pero que ahora, al recordarla, me parece que más bien aislaba. Yo quería creer en su bondad, en su amor. Quería creer que Dios me había mandado una segunda hija para cuidarme, pero había pequeños detalles que empezaban a inquietarme. Un recibo de luz más alto de lo normal, una insistencia extraña en que dejara los documentos del banco a la vista. Por si se ofrece algo. Cosas sin importancia, pensé, en medio de mi debilidad. Pero a veces, una pequeña piedra puede mover una avalancha, y en mi corazón una diminuta semilla de duda ya había sido plantada, sin que yo siquiera lo supiera. Con el tiempo, mi condición empeoró. Los médicos finalmente dieron con el diagnóstico, una enfermedad autoinmune que atacaba mis articulaciones y mi sistema nervioso. Era dolorosa, debilitante y, en ocasiones, me dejaba postrada en cama. Los días se volvieron largos y monótonos, y mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi habitación. Alejandro, pobre hijo mío, se veía abrumado con el trabajo y con la preocupación por mí. Él confiaba ciegamente en Elena, y ella aprovechó esa confianza con una maestría que hoy me estremece. Se convirtió en mi cuidadora principal, en la que todo lo resuelve. Recuerdo una vez que quise revisar las cuentas de la casa, algo que siempre hacía yo, incluso después de que Miguel se fuera. Le pedí a Elena que me trajera mi libreta de ahorros y los recibos. Ella, con una sonrisa, me dijo: «Ay, suegrita, ¿para qué se preocupa? Con lo que tiene, mejor descanse. Yo me encargo de todo. Mire, sus medicinas ya están pagadas, la despensa lista, el jardinero vino ayer. Todo en orden. Usted solo concéntrese en mejorar». Y me guiñó un ojo, como si fuera un secreto cómplice. Yo, mareada por la medicación y por la debilidad, acepté. Era más fácil dejarme llevar que luchar contra la corriente. Ella se encargó de mis citas médicas, de hablar con los doctores, de recoger mis recetas. Poco a poco, fui perdiendo el control de mi propia vida, de mis finanzas, de mis decisiones. No podía ir al banco, no podía salir a la calle, apenas podía caminar sin ayuda. Elena me traía los papeles para firmar, explicándome rápidamente lo que eran. Son para el pago de la pensión, es para la renovación de un seguro, es para que el doctor pueda acceder a su historial médico. Yo, con la vista nublada y la mente confusa, firmaba donde ella me indicaba, confiando en su palabra, en su amor de nuera. Ella me ofrecía siempre un té de manzanilla que me ayudaba a relajarme, a dormir, pero con el tiempo empecé a sentir que ese té me dejaba demasiado somnolienta, demasiado pasiva. Había días en que no podía recordar lo que había hecho el día anterior, y Elena siempre tenía una explicación. «Es la medicación, suegrita, la tiene un poco aturdida». Mi mente, antes tan lúcida,
ahora parecía un río con niebla. Sentía que algo no estaba bien, una pequeña chispa de alarma en lo más profundo de mi ser, pero no tenía la fuerza ni la claridad mental para investigarlo. Y un día, mientras Alejandro estaba en el trabajo y Elena había salido a hacer unas gestiones, escuché algo que me puso los pelos de punta. Una tarde me sentía un poco mejor. El efecto de las medicinas no era tan fuerte como otros días y pude levantarme de la cama con un poco más de energía. Elena había salido, según ella, a comprar unas medicinas especiales para mí, esas que solo se conseguían en una farmacia lejana. Yo me arrastraba con dificultad hacia la cocina para tomar un vaso de agua, cuando escuché un ruido que venía del estudio de Miguel, que ahora se usaba más como una oficina de la casa. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, pensando que quizás había dejado la ventana abierta y el viento había movido algo. Lo que vi y escuché me dejó helada, como un cubo de hielo en el pecho. Elena estaba sentada en el escritorio de Miguel, con una pila de mis documentos enfrente. Tenía mi chequera en la mano y hablaba por teléfono, pero su tono de voz no era el dulce y suave que usaba conmigo. Era una voz dura, decidida, casi imperiosa. «Sí, ya lo tengo», decía. «La transferencia a la cuenta de mi hermana ya está hecha. Nadie sospechará nada. La vieja está tan débil que firma lo que le ponga enfrente. Y Alejandro, él confía en mí ciegamente». Mi corazón dio un vuelco. ¿La vieja? ¿Así me llamaba? ¿Y de qué transferencia hablaba? Mi mente, que había estado tan nublada, de repente se aclaró con la fuerza de un rayo. Me sentí invadida por una mezcla de rabia y terror. No pude moverme, paralizada por la incredulidad y el dolor. Era como si mi propia casa, las paredes que me habían visto nacer, crecer y amar, de repente me estuvieran asfixiando. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Nunca en mi vida me había sentido tan traicionada. Había confiado en ella ciegamente, le había abierto las puertas de mi hogar, de mi corazón. Le había entregado mi vida en bandeja de plata, pensando que era una hija más. Y ella, como una serpiente, se estaba aprovechando de mi debilidad, de mi enfermedad. Mi Alejandro, mi dulce Alejandro. ¿Cómo era posible que no viera esto? Estaba tan ciego su amor. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. La voz de Elena continuaba al otro lado del teléfono, con esa arrogancia, esa satisfacción en su tono. En unos meses todo será nuestro. Esta casa es muy grande, da para mucho. Y la vieja, pues, ya no tiene mucho tiempo, según los doctores. La última frase me atravesó como un puñal. Ella sabía lo que decían los doctores y lo usaba para sus planes. En ese instante, mi debilidad física se convirtió en una fuerza interior inesperada. La rabia me dio la claridad que necesitaba. Sabía que tenía que actuar, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que recuperar lo que era mío, lo que mi Miguel y yo habíamos construido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría luchar contra ella en mi estado? Mi cuerpo aún temblaba, pero mi mente ya estaba en marcha, elaborando un plan. Lo que escuché después me heló la sangre. Después de escuchar esas palabras crueles y llenas de veneno, un frío mortal se apoderó de mí, pero esta vez no era la enfermedad, era la realidad. Elena no solo estaba planeando quedarse con mis bienes, sino que estaba contando con mi muerte. La vieja ya no tiene mucho tiempo, había dicho. Esas palabras se clavaron en mi alma y me dieron una punzada más dolorosa que cualquier síntoma físico. El té de manzanilla, que ella me daba con tanto esmero, de repente se sintió como un veneno sutil, enturbiando mi mente, manteniéndome dócil y fácil de manipular. No era solo un té, era parte de su estrategia para anularme.
Me costó toda mi fuerza regresar a mi cama, mis piernas parecían de plomo, pero la rabia que sentía me mantenía en pie. Tenía que fingir, tenía que seguir siendo la vieja enferma para que ella no sospechara que yo ya sabía. La farsa tenía que continuar, pero ahora con un propósito. Necesitaba pruebas, algo contundente que Alejandro no pudiera ignorar. Mi hijo era noble, pero también ingenuo, y su amor por Elena lo cegaba. Él nunca creería algo sin evidencia. Empecé mi propia investigación silenciosa, desde mi cama, aprovechando cada momento en que Elena se ausentaba o estaba distraída. Era como un juego de espías en mi propia casa. Los papeles que ella me hacía firmar, recordaba que los dejaba en el estudio de Miguel. Mis ojos se acostumbraron a buscar, a escudriñar, a memorizar cada detalle. Cuando Elena salía, me levantaba con dificultad, mi cuerpo dolorido pero mi mente aguda como nunca antes. Revisaba los cajones, las carteras, los bolsos. Era agotador, a veces tenía que descansar cada pocos minutos, pero la imagen de su sonrisa falsa y sus palabras "la vieja" me impulsaban. Encontré estados de cuenta bancarios donde veía transferencias a una cuenta con un nombre desconocido para mí. Claramente no era mi banco habitual. Los montos eran considerables. También encontré documentos de propiedad, incluso de esta misma casa. Papeles que yo nunca había visto, con mi firma. ¿Cómo podía ser? La firma parecía la mía, pero yo no recordaba haber firmado esos documentos específicos. Mi enfermedad, mi mente nublada, había sido su arma más efectiva. Un día, mientras buscaba en el estudio, encontré una caja fuerte pequeña, escondida detrás de unos libros viejos de Miguel. Conocía la combinación. Miguel siempre me la había enseñado. Dentro había una copia de mi testamento original, el que hice con Miguel, y también unas fotos antiguas. Pero lo más importante era un documento, fechado hacía apenas unos meses, donde yo supuestamente le otorgaba a Elena un poder general de administración sobre todos mis bienes. Un poder absoluto. Con ese poder, ella podía hacer y deshacer con todo lo mío. Fue en ese momento cuando la magnitud de su traición me golpeó de lleno. No era solo dinero, no era solo la casa, era mi autonomía, mi dignidad, mi legado, todo lo que era mío. Y lo peor de todo, mi propia firma figuraba en ese documento. Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que jamás habría firmado algo así conscientemente. Ella había utilizado mi debilidad, mi confusión, para que yo rubricara mi propia sentencia. Sentí un miedo inmenso, pero también una furia que me quemaba por dentro. Tenía que actuar, y rápido, antes de que todo se perdiera para siempre. La siguiente parte de mi plan era arriesgada, pero no tenía otra opción. Lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Esa noche, mientras Elena dormía profundamente en la habitación contigua a la de Alejandro, yo no pude conciliar el sueño. Mi mente, a pesar del cansancio físico, trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba ayuda, alguien de confianza que pudiera moverme y actuar por mí, ya que yo estaba casi imposibilitada. Pensé en mi comadre Guadalupe, una mujer fuerte y leal, que vivía a unas calles de aquí y que siempre había sido como una hermana para mí. Guadalupe tenía su propio negocio de artesanías y conocía gente, sabía cómo moverse en el mundo. Pero, ¿cómo contactarla sin que Elena se diera cuenta? Mis celulares estaban guardados por Elena para que descansara. El teléfono fijo de la casa estaba en la sala y ella siempre estaba atenta. Recordé que en el estudio de Miguel había un viejo teléfono de disco que no usábamos desde hacía años, pero que aún estaba conectado. Era mi única oportunidad.
Con mucho esfuerzo y arrastrándome en silencio por el pasillo, logré llegar al estudio. Cada paso era una agonía, mi cuerpo gritaba de dolor, pero mi voluntad era más fuerte. La oscuridad de la casa, rota solo por la luz de la luna que entraba por la ventana, hacía que mi corazón latiera con fuerza. Marqué el número de Guadalupe, rezando para que contestara. Después de varios tonos, escuché su voz adormilada. «Comadre, soy Sofía», susurré con la poca voz que tenía. Guadalupe al principio no entendía por qué la llamaba tan tarde y con ese tono. Le expliqué con frases cortas y entrecortadas lo que estaba sucediendo. Le conté de Elena, de los documentos, de mi sospecha de que me estaba robando y que quería quedarse con la casa. La voz de Guadalupe pasó de la somnolencia a la alarma y luego a una indignación furiosa. Esa víbora siempre me pareció sospechosa con tanta dulzura empalagosa, exclamó, con un volumen que me asustó. «Shh, comadre, por favor, hable más bajo. Ella no puede enterarse de que la llamé», le rogué. Le pedí que viniera a primera hora de la mañana, que me ayudara a conseguir a un buen abogado, discreto, que no le temiera a nadie. «No se preocupe, comadre. Voy a mover cielo y tierra por usted. Mañana mismo estaré ahí con un buen café y algo para que coma, y luego vemos lo del abogado. No se preocupe, Sofía, usted no está sola». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma angustiada. Me sentí un poco más tranquila, con un pequeño rayo de esperanza. Al día siguiente, Guadalupe llegó temprano, como prometió. Elena la recibió con su falsa sonrisa, pero Guadalupe, con su mirada astuta, ya no se dejó engañar. Mientras Elena preparaba el desayuno, Guadalupe se acercó a mi habitación. Me trajo un atole caliente y unas conchas recién hechas. Me sentía tan débil, pero la presencia de mi comadre me daba ánimos. En voz baja le entregué los documentos que había encontrado, los estados de cuenta, el poder general que Elena había obtenido y mi testamento original. Guadalupe miraba los papeles con una mezcla de furia y asombro. «Es una descarada. Esto es un fraude en toda regla, comadre. Tenemos que actuar ya», me dijo que no me preocupara, que su primo era abogado y muy bueno, que lo contactaría de inmediato. Y así, con la ayuda de mi leal comadre y con esos papeles como prueba, empecé mi lucha para recuperar lo que era mío. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía a alguien de mi lado. Lo que se avecinaba sería una batalla legal y emocional. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. Guadalupe no perdió el tiempo. Ese mismo día, después de que Elena saliera con Alejandro a lo que ellos llamaban una gestión urgente, mi comadre regresó con su primo, el licenciado Ernesto Rosales. Él era un hombre serio, de pocas palabras, pero con una mirada penetrante que te hacía sentir seguro. Nos sentamos en el estudio, yo con dificultad en una silla, y Guadalupe a mi lado sirviendo de apoyo. Le conté al licenciado Rosales toda la historia, desde la llegada de Elena a nuestras vidas, su aparente dulzura, mi enfermedad, hasta el descubrimiento del poder general y las transferencias de dinero. Le mostré los documentos que había logrado reunir. El licenciado los revisó con atención, asintiendo de vez en cuando, y su rostro se iba endureciendo con cada página. «Doña Sofía», dijo finalmente con voz grave, «lo que usted me presenta es un caso muy serio. El poder general que su nuera obtuvo es, en efecto, un arma legal muy poderosa. Con él, ella puede disponer de sus bienes como si fueran propios, pero hay irregularidades. La forma en que fue obtenido, en su estado de salud, y las transacciones sospechosas son indicios claros de abuso de confianza y fraude. Podemos anular ese poder y presentar cargos.
Sentí un alivio inmenso al escucharlo. No estaba loca, no era solo mi paranoia, había justicia. Pero también sabía que el camino sería difícil. Mi hijo, licenciado, le dije con la voz quebrada. Él confía en ella. No sé cómo va a reaccionar cuando se entere de todo esto. Me duele pensar en lo que sentirá. El licenciado Rosales me miró con comprensión. Lo entiendo, doña Sofía. Esto no solo es un caso legal, es un drama familiar. Pero debemos pensar en protegerla a usted y su patrimonio. Alejandro tendrá que enfrentar la verdad por dolorosa que sea. Decidimos mantener todo en secreto por el momento. El licenciado me explicó que necesitábamos recopilar más pruebas, congelar algunas cuentas bancarias para evitar más desvíos de dinero y preparar una estrategia legal sólida. Mientras tanto, yo debía seguir con mi papel de enferma, de la vieja dócil y confiada. Era una tortura. Cada sonrisa forzada a Elena me quemaba el alma. Cada gracias por todo, mi hijita, era un cuchillo en mi corazón. Pero tenía que hacerlo. Por mi dignidad, por el legado de Miguel, por mi propio Alejandro. Guadalupe se encargó de llevar y traer documentos al abogado, de actuar como mi mensajera. Se arriesgaba mucho, pero su lealtad era inquebrantable. Un día, mientras Elena estaba en la cocina y yo fingía dormir en mi habitación, escuché una discusión entre ella y Alejandro. No pude entender mucho al principio, pero las voces eran tensas. Elena estaba molesta por algo. Se quejaba de lo lento que va todo, de lo mucho que está tardando en surtir efecto su plan. Alejandro, con su voz suave, trataba de calmarla. Ten paciencia, mi amor. Sofía es fuerte, pero los doctores han dicho que su condición es delicada, tarde o temprano. La frase quedó suspendida en el aire, pero no necesitaba escuchar más. El cinismo de Elena y la complacencia, o quizá la ceguera de Alejandro, me destrozaron. Mi propio hijo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? Mi corazón se encogió de dolor, pero mi resolución se hizo aún más fuerte. No solo lucharía por mi patrimonio, sino también por abrirle los ojos a mi hijo. Lo que escuché después me heló la sangre. Después de escuchar la conversación entre Elena y Alejandro, mi alma se partió en dos. El cinismo de ella y la pasividad de mi hijo, su tarde o temprano, me demostraron que la traición era más profunda de lo que imaginaba. Alejandro, mi sangre, mi todo, estaba permitiendo que esa víbora me hiciera esto. No podía creerlo. La rabia y el dolor se mezclaron en mi pecho, una amarga combinación. A partir de ese momento, mi determinación se volvió de acero. Ya no era solo por mi casa o mi dinero, era por mi dignidad, por mi vida y por el futuro de mi hijo, que estaba siendo arrastrado por la codicia de esa mujer. El licenciado Rosales y Guadalupe trabajaron incansablemente. Lograron obtener más pruebas, como extractos bancarios que mostraban el desvío sistemático de fondos a cuentas de terceros, nombres de familiares de Elena. También encontraron el testimonio de algunos vecinos que habían notado movimientos extraños en la casa, gente que Elena llevaba para ver la propiedad como si ya fuera suya. Mi enfermedad era el pretexto perfecto para ella. Me mantenía sedada con el dichoso té de manzanilla que, descubrí después gracias a Guadalupe, tenía hierbas que me provocaban somnolencia y confusión. Era un veneno lento, sutil. Un día, Elena se atrevió a traer a un agente de bienes raíces a la casa para una evaluación, según ella, para asegurarnos de que el patrimonio de su hijo esté bien resguardado, suegrita, me dijo con su sonrisa de siempre. En ese momento ya sabía yo que no era una evaluación, sino un intento de venta. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía permitirlo. Guadalupe,
Valiente como una leona, fue quien enfrentó a la agente de bienes raíces. Fingió ser una pariente lejana que venía de visita y, discretamente, le preguntó a la agente qué hacía allí. La mujer, al principio evasiva, terminó confesando que Elena la había contactado para vender la casa, que doña Sofía ya no estaba en condiciones de decidir. Guadalupe le pidió una tarjeta y le dijo que le daría más información para que no se metieran en líos. La agente, confundida, se fue. Elena, al enterarse, montó en cólera contra Guadalupe, pero mi comadre la puso en su lugar. No te metas donde no te llaman, metiche. Esta es la casa de mi comadre y tú no tienes derecho a decidir nada aquí, le dijo con su voz fuerte. Alejandro, que presenció la escena, intentó mediar, pero ya era tarde. La tensión en la casa era insoportable. El licenciado Rosales consideró que ya teníamos suficientes pruebas para actuar. Me explicó que el siguiente paso sería presentar una demanda por fraude y abuso de confianza y solicitar la anulación del poder general y el congelamiento de todos mis bienes para evitar más desvíos. También me dijo que era importante notificar a Alejandro formalmente sobre lo que estaba sucediendo. Él tiene derecho a saber la verdad, doña Sofía, aunque le duela. Es su hijo, me dijo. Le pedí al licenciado que lo hiciera de la forma más delicada posible, pero firme. Quería a mi hijo de vuelta, quería que abriera los ojos, pero sabía que la verdad sería un golpe muy duro para él. La fecha de la confrontación se acercaba. Yo, a pesar de mi enfermedad, sentía una fuerza renovada, una energía que nunca creí que tendría. Estaba lista para la batalla, pero el peso de la traición y la incertidumbre sobre la reacción de Alejandro me oprimían el pecho. La confrontación sería inevitable y sabía que su reacción podría marcar el fin de nuestra relación o el inicio de una nueva etapa. Pero lo que me dijo el licenciado después me dejó sin aliento. La mañana en que el licenciado Rosales llegó a la casa con una orden judicial, el ambiente estaba cargado de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Elena, con su sonrisa habitual, intentó recibirlo con su falsa amabilidad, pero la expresión seria del abogado y la presencia de 2 agentes de policía que lo acompañaban la hicieron palidecer. Alejandro, que estaba a su lado, se veía confundido, ajeno a todo. Yo estaba en mi habitación con Guadalupe a mi lado, sosteniendo mi mano temblorosa. Era el momento de la verdad, el instante que tanto había temido y anhelado. El licenciado Rosales, con voz firme y clara, sin rodeos, le informó a Elena y a Alejandro que se había presentado una demanda en su contra por fraude y abuso de confianza, y que se solicitaba la anulación del poder general que ella tenía sobre mis bienes. También les informó del congelamiento de todas mis cuentas bancarias y de la prohibición de vender la casa. Las pruebas eran contundentes. Los extractos bancarios con las transferencias fraudulentas, el testimonio del agente de bienes raíces e incluso el certificado médico que atestiguaba mi estado de vulnerabilidad en el momento de la firma de esos documentos. Elena, al principio, intentó negarlo todo. Esto es una calumnia, una difamación. Su suegra está enferma, delirando. Ella no sabe lo que dice, gritó, con una histeria que nunca le había visto. Se puso furiosa, su dulce máscara se desmoronó revelando a una mujer cruel y desesperada. Pero Alejandro, mi pobre Alejandro, se quedó petrificado. Sus ojos pasaron de la incredulidad al horror mientras el licenciado le mostraba las pruebas, los documentos, las transferencias, los testimonios. Su rostro, antes lleno de amor por Elena, ahora estaba pálido, descompuesto.
Alejandro, mi amor, no le creas. Ella está mintiendo. Tu madre está enferma, no sabe lo que hace, insistía Elena, intentando manipularlo hasta el último momento. Pero el abogado, con profesionalismo, le entregó a Alejandro las pruebas físicas, los papeles donde se veía claramente el nombre de su esposa y el de sus familiares como beneficiarios de las transferencias. Y en ese momento, Alejandro, mi hijo, rompió en llanto. Sus rodillas flaquearon y se dejó caer en el sofá. Su rostro era un espejo de dolor y arrepentimiento. Se había dado cuenta de la magnitud de la traición de la mujer que amaba y de lo ciego que había estado, de cómo había permitido que me hicieran daño. Los agentes de policía, al ver la reacción de Alejandro y las pruebas, procedieron a notificar a Elena de las medidas cautelares y de la necesidad de que cooperara con la investigación. Ella, viéndose acorralada, intentó huir, pero fue detenida por los agentes. La escena fue un caos. Gritos, lágrimas, la desilusión de Alejandro. Yo, observando desde mi habitación, sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Había ganado una batalla, pero había perdido una ilusión. Mi hijo, destrozado, subió corriendo a mi habitación. Se arrodilló junto a mi cama y entre sollozos me pidió perdón 1,000 veces. Mamá, por favor, perdóname. Fui un ciego, un estúpido. ¿Cómo pude no ver esto? ¿Cómo pude dejar que te hiciera daño?, decía, con la voz ahogada por las lágrimas. Lo abracé con todas mis fuerzas, acariciando su cabello. Mi corazón de madre sentía el dolor de mi hijo, pero también la alegría de recuperarlo. Le dije que lo importante era que había abierto los ojos, que nunca es tarde para la verdad. La pesadilla estaba terminando, pero la reconstrucción de la confianza y el perdón sería un camino largo. Y el final de esta historia aún tenía reservado un giro inesperado. La verdad salió a la luz como un torbellino, arrasando con la fachada de dulzura de Elena y con la ceguera de Alejandro. La demanda avanzó y las pruebas contra ella eran abrumadoras. No solo se descubrió el desvío de mis fondos, sino también que había intentado vender no solo mi casa, sino también un pequeño local comercial que Miguel y yo habíamos alquilado durante años, donde yo daba mis clases de costura. Su avaricia no conocía límites. El abogado de Elena intentó argumentar que yo no estaba en plenas facultades mentales, pero los informes médicos, apoyados por el testimonio de mi propio doctor de cabecera y el de Guadalupe sobre mi lucidez reciente, desestimaron esa defensa. La justicia, aunque lenta, estaba actuando. Elena fue declarada culpable de fraude y abuso de confianza. El juez dictaminó que debía devolver la totalidad del dinero desviado, que no era poco, y fue condenada a una pena de prisión. Verla en el banquillo de los acusados, con su arrogancia destrozada, su máscara de mujer dulce hecha pedazos, fue para mí un momento agridulce. No sentía alegría por su desgracia, sino una profunda tristeza por la maldad que puede habitar en el corazón humano y por el dolor que había causado. Mi hijo Alejandro, durante todo el proceso, fue mi sombra. Se sentía avergonzado, dolido, pero también lleno de un arrepentimiento sincero. Me ayudó en todo, se encargó de las gestiones que yo no podía hacer, estuvo pendiente de mis medicinas y de mi alimentación. Cada día me pedía perdón. Al principio, mi corazón de madre estaba herido, y aunque lo abrazaba, sentía una barrera, pero con el tiempo, con su constante dedicación y su evidente dolor, esa barrera fue cayendo. Él se dio cuenta de su error, de lo manipulado que había sido, y eso, para mí, era lo más importante. Una tarde, me miró a los ojos y me dijo:
Mamá, sé que no hay forma de compensar el dolor que te causé al no ver lo que pasaba, pero te prometo que nunca más te dejaré sola. Tú eres mi vida, mi todo. Esas palabras sanaron gran parte de mi herida. Mi salud, poco a poco, también empezó a mejorar. La tranquilidad de saber que mis asuntos estaban en orden y que la justicia había actuado, sumado al cuidado genuino de Alejandro y Guadalupe, me dio un nuevo impulso. Los dolores seguían ahí, pero la mente estaba clara, el espíritu fuerte. Reafirmamos mi testamento, esta vez con todas las de la ley y con mi plena conciencia, asegurando mi patrimonio para Alejandro y mis futuras nietas, si las tuviera. Volví a tomar las riendas de mi casa, aunque con la ayuda de una asistente leal y la supervisión de Alejandro. Mi jardín volvió a florecer, mis clases de costura se reanudaron con las mujeres del barrio que tanto me extrañaban. La casa, que por un tiempo se sintió como una prisión, volvió a ser mi hogar, lleno de risas, del aroma de mis tamales y del cariño de mi familia y amigos. Aprendí una lección invaluable sobre la confianza, sobre la verdadera naturaleza de las personas y sobre la fuerza que una puede encontrar incluso en los momentos más oscuros. La vida me había puesto una prueba dura, pero salí de ella más fuerte, más sabia y con mi corazón, aunque con algunas cicatrices, lleno de gratitud. Recuperé mi vida, mi dignidad y, lo más importante, recuperé a mi hijo. Fue un final moralmente justo. Esta experiencia me enseñó que la maldad a veces se esconde detrás de la sonrisa más dulce, que la confianza debe ser ganada y no entregada a ciegas, y que, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, una nunca debe rendirse. Siempre hay una luz, un apoyo inesperado, una fuerza interior que nos impulsa a luchar por lo que es nuestro. No solo hablo de bienes materiales, sino de nuestra paz, nuestra historia, nuestro derecho a vivir con dignidad. Al final, no gané solo un juicio, recuperé mi vida y la oportunidad de vivirla plenamente, rodeada del amor verdadero de mi hijo y de mi comadre. Y eso, mis queridas, es la mayor victoria que una mujer puede tener. No se dejen nunca. La justicia siempre llega para quien lucha con el corazón.